Muy buenas tardes y bienvenidos a Noticias Ahora, emisión central. El ejército de Estados Unidos ejecutó un nuevo ataque en el Mar Caribe contra una embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico, dejando un saldo de 4 personas muertas, según confirmó un funcionario del Pentágono a la cadena CBS News. Este operativo se enmarca en una serie de acciones militares que Washington ha intensificado desde septiembre y que ha resultado en la destrucción de más de 20 embarcaciones en aguas internacionales y al menos 80 muertos. Este nuevo ataque se produce en un contexto de creciente despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe, reforzado por la llegada del portaaviones US Gerald R. Ford, una de las embarcaciones de guerra más poderosas del mundo. Y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reiteró este jueves que el país no está facilitando su territorio para ningún tipo de acción agresiva contra Venezuela, en medio de especulaciones sobre un posible uso militar panameño vinculado a la situación venezolana. Durante su habitual rueda de prensa, el presidente José Raúl Mulino negó que los entrenamientos que realizan fuerzas estadounidenses en Panamá tengan relación alguna con Venezuela. El mandatario explicó que las actividades militares conjuntas con Estados Unidos se enmarcan en acuerdos de cooperación bilaterales y no implican una cesión de soberanía ni una estrategia de intervención en Venezuela. Los ejercicios que se convienen hacer con unidades militares de los Estados Unidos es un protocolo que se autoriza por parte del Ministerio de Seguridad, no solamente en el Darién, en Fuerte Sherman, que es un lugar apto, muy idóneo para ese tipo de entrenamiento. Ahí no hay ningún tipo de presencia militar no autorizada por Panamá en un área en donde entendemos que debe ser idónea, muy idónea para entrenar sus fuerzas militares. Con relación a lo de Venezuela, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ni Panamá está prestando su territorio para ningún tipo de acto hostil contra Venezuela ni contra ningún otro país del mundo. O sea que no tiene que ver una cosa con la otra. Mientras tanto, seguimos cooperando. Si Panamá no... El prestar nuestra geografía para que otras instituciones de seguridad, como se hace con Panamá, que vienen de todas partes, es importantísimo y está el canal. O sea, está el canal de por medio también, que es una entidad que hay que salvaguardar y proteger integralmente todas las fuerzas policiales y militares del mundo. Subrayó que el entrenamiento se realiza en zonas como el Darién y otras instaladas bajo autorización del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá. En otro tema, Venezuela registró uno de los descensos más pronunciados en materia de libertad de Internet. Así se desprende del más reciente informe de la organización no gubernamental Freedom House. Según el análisis de la ONG promotora de la democracia y de los derechos humanos, Venezuela perdió 4 puntos en su escala de evaluación, la asignación más alta de retroceso entre los 72 estados analizados, y se situó entre las 10 naciones con condiciones de conectividad más restrictivas del mundo, junto a potencias como China, Irán y Cuba. Freedom House señala que los retrocesos se deben a múltiples factores: bloqueos sistemáticos de sitios web y aplicaciones de mensajería, leyes que criminalizan el discurso en línea, mayor vigilancia estatal y una infraestructura de telecomunicaciones deteriorada que limita el acceso de amplios sectores de la población. En el documento se lee que el gobierno venezolano desplegó una serie de medidas de control de Internet antes de las elecciones presidenciales de julio de 2024 y en respuesta a las protestas masivas que siguieron al anuncio infundado del Consejo Nacional Electoral, del que Maduro había ganado las elecciones, lo que provocó el segundo mayor descenso en la libertad en la red en 2025. Freedom House destaca que en Venezuela se combinan restricciones digitales tradicionales como la interrupción del servicio o del acceso a contenidos críticos, como una campaña más amplia de control de la narrativa, especialmente en el contexto de procesos electorales y movilizaciones opositoras, impactando en el acceso libre a la información y en el derecho a la libertad de expresión. El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció la detención arbitraria de Edgar Salas Pinilla, coordinador de esa organización en la parroquia Concepción, municipio Iribarren del estado Lara, quien fue secuestrado el 7 de noviembre de 2025 por funcionarios del SEBIN.
El Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela denunció que efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional se llevaron el 7 de noviembre sin orden judicial a Edgar Salas Pinilla, coordinador de la organización en la parroquia Concepción, municipio Iribarren, en el estado Lara. Indicó la organización política que días previos la residencia de su ex esposa y su hijo fue allanada sin orden judicial. En el incidente, denunció 20 Venezuela, intentaron sembrar evidencia falsa, amenazaron a su familia y los sometieron a un asedio constante. Desde 20 Venezuela denunciaron que Edgar Pinilla se encuentra en desaparición forzada. Familiares desconocen su paradero y su situación actual de salud y señalan que exigen su liberación inmediata. A un mes del ataque armado que casi les cuesta la vida, los activistas venezolanos Luis Peche y Yendri Velázquez denunciaron que sus vidas siguen en riesgo, pese a las medidas de protección adoptadas por las autoridades colombianas. Mediante una carta abierta divulgada mediante sus redes sociales, Luis Peche y Yendri Velázquez, defensores de derechos humanos, afirmaron que la amenaza contra ellos persiste, aunque reconocieron el apoyo recibido por parte del Estado y de diversas organizaciones. Explicaron que su principal prioridad ha sido recuperar su integridad física y emocional y continuar colaborando con las autoridades competentes del Estado colombiano en el proceso judicial. Los activistas expresaron su profundo agradecimiento hacia la sociedad civil venezolana, las organizaciones regionales y todas las personas que les han mostrado solidaridad durante este difícil periodo. Asimismo, valoraron el compromiso de las instituciones de Colombia, al destacar que durante estas semanas han adoptado medidas orientadas a su protección, lo que afirmaron es un pilar esencial para sobrellevar esa etapa de vulnerabilidad. El atentado ocurrió hace un mes en la urbanización Usaquén de Bogotá, cuando ambos fueron alcanzados por 14 disparos mientras se disponían a abordar un transporte en el norte de la capital colombiana. Desde entonces permanecen bajo resguardo mientras continúan las investigaciones para determinar a los responsables. Para mediados de este mes de noviembre serán difundidos los resultados de una consulta que realiza el Ministerio de Educación en Venezuela acerca del impacto de las tareas escolares en los subsistemas de educación básica y secundaria. El tema ha generado polémica, por ello el equipo de BPI TV salió a la calle para consultar la opinión de especialistas y del público en general y conocer así si están o no de acuerdo con la eliminación de las tareas escolares en casa. El ámbito educativo del país se ha visto marcado desde el inicio del año escolar por una nueva discusión. El ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, propuso un cambio radical: eliminar las tareas escolares que los alumnos llevan a casa, pues consideran que son un factor discordante en los hogares. En las calles, las opiniones son variadas. Aunque parezca contradictorio, me gusta, porque ha sido mucha la presión que los niños han recibido los años escolares anteriores. El tiempo en la escuela es muy reducido, le da poco tiempo, y luego en la casa nosotros no somos especialistas. Entonces la idea es que ellos aprendan a pensar, aprendan a agarrarle amor, y no que sea una presión y que no sea una obligación para ellos. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque quitarle responsabilidad a los niños. Y entonces los padres, los ayudan. También los padres tienen el deber de ayudar a sus hijos. Pero no me parece. Todo lo que sea eliminarle a los estudiantes no es bueno. Pienso yo. ¿Por qué? Deben darle tarea en vez de quitarle, porque así se aprende más. Digo, en mis tiempos cuando yo lo poquito que estudié, pues era así. Había que estudiar y más estudiar y más estudiar hasta... No, bueno, eso habría que analizarlo minuciosa y exhaustivamente, que las tareas son normales y necesarias para que la gente sea de calidad y se exija más cada día. La profesora Leila Escobar, secretaria general de la Federación Venezolana de Maestros, advirtió que la eliminación por completo podría diluir la responsabilidad del aprendizaje autónomo de los estudiantes, además de ir en contra del refuerzo pedagógico. Con el caso de las tareas, nosotros somos maestros y nosotros aprendimos a que tenemos que tener refuerzos pedagógicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso nuestro, que trabajamos 5 horas con los niños, el día trae bastantes más horas, entre los cuales
aspiramos que el niño tenga algún refuerzo dentro del hogar sobre lo tratado en el aula. Las tareas no tienen por qué ser una tesis de grado, pero todo aprendizaje tiene que basarse en la repetición. Para Escobar, el Ministerio de Educación debería implementar medidas más allá del tema de las tareas. Consideran que el bajo salario del sector y la infraestructura de las instituciones deberían ser prioritarios. Por ejemplo, nosotros creemos que el bajo salario es un generador de violencia, porque uno en la casa, ¿cómo está si no tiene para darle de comer a los hijos? Por ejemplo, la situación del país no es normal, todo el mundo está nervioso. ¿Por qué? O sea, por X. Entonces, eso también genera en el hogar cierta incertidumbre, cierta, ni siquiera podría ser violencia, pero también causa depresión, todo lo que estamos viviendo. Entonces, yo no diría que este no es un tema importante, pero hay prioridades en educación. El ministro quiere resolver el problema de la familia y no quiere resolver el problema de la escuela. Esa es su competencia. El problema de la escuela tiene que estar por encima de otra cosa. ¿Dónde está la alimentación de los niños? Desde la Federación Venezolana de Maestros enfatizaron que en Venezuela, donde el sistema enfrenta deserción y brechas por la crisis, la propuesta de Héctor Rodríguez podría inspirarse en países como Finlandia, Francia o Chile, pero adaptada a la realidad local. Y así nos vamos a una breve pausa comercial. Enseguida estamos de vuelta con información de las regiones de Venezuela. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado. Conversaciones con expertos, líderes de opinión y protagonistas de la noticia. Vamos ahora a conocer lo que es noticia a esta hora en el mundo. Y un toque de entretenimiento para hacer tus mañanas más dinámicas y amenas. La salud comienza con estar informado. Buenos días con Laura Artal. De lunes a viernes, 7 de la mañana, hora este, 8 de la mañana, hora Venezuela, por BPI TV. BPI TV es tu fuente informativa para que estés al tanto de todo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Noticias en vivo y actualizadas a cada momento. Programas de opinión y análisis para entender todo lo que pasa. Entretenimiento y buenas noticias. Encuéntranos también en Instagram, Facebook y en las plataformas digitales más importantes. Cuando quieras y desde el lugar que quieras. BPI TV, en vivo siempre. En South Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado con una familia grande. South Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que South Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un South Kia cerca de ti. Continuamos. Productores agropecuarios de Portuguesa evaluaron junto a la Secretaría de Desarrollo Económico Industrial de la región la garantía del suministro de gasoil, fundamental para culminar las cosechas en curso e iniciar los programas de siembra de verano. Los detalles en nuestra sección Regiones de Venezuela.
Osman Quero, presidente de FedeAgro, destacó que la disponibilidad de combustible es el factor crítico que escapa a la capacidad de los productores para continuar con el cronograma de producción, el cual es vital para el abastecimiento nacional y la generación de ingresos por exportación. En la reunión participaron miembros de varias asociaciones agremiadas de las carteras productoras de Portuguesa, donde explicaron cada uno desde sus rubros cómo se ven afectados para su producción. Agregaron que requieren entre 26 y 30 millones de litros de gasoil para finalizar la recolección del maíz y arroz que aún están en campo. Acometer esa siembra es inmediato. Acometer esa siembra depende, por supuesto, de tener el combustible para poder realizar esas labores. Igualmente, se está introduciendo la cosecha de caña. En este sentido, es importante que nosotros señalemos de que estamos en un estado donde el 85% de la caña que se siembra en el país, bueno, se va a recibir aquí en Portuguesa. Eso, por supuesto, tiene una alta demanda de combustible. Es un periodo que nosotros decimos que es el más demandante después del periodo de siembra que ocurre en los meses de abril, mayo, junio. Mencionaron que la preparación de suelos y la siembra de los rubros del ciclo de verano requieren 30.000 hectáreas de girasol y 100.000 hectáreas de frijol chino, el cual es destinado a la exportación. La Asociación de Productores Agropecuarios del Estado Guárico indicaron en entrevista radial que la cosecha de este año solo cubrió aproximadamente 320.000 toneladas de maíz blanco, de las 1.2 toneladas que requiere la agroindustria en el país. Rafael Mesa, director de la Asociación de Productores Agropecuarios del Estado Guárico, explicó que en la entidad llanera se sembró alrededor de 145.000 hectáreas de maíz, lo que solo cubre el 20% de la demanda que necesita la agroindustria para producir la arepa del venezolano. El productor indicó que Portuguesa tampoco tuvo una buena cosecha este año. Asegura que les está faltando mucho para completar el maíz de la arepa y los alimentos balanceados para aves, cerdos y el mismo bovino. Resaltó que los productores en el estado tienen otras limitaciones a la hora de sembrar, como es la falta de semilla certificada, fertilizante, financiamientos, maquinarias, equipos y toda una serie de factores que complementan la siembra. En el estado Trujillo, desde el municipio Rafael Rangel, el grupo de sanbeniteros de Betijoque se preparan para este sábado 15 de noviembre, cuando se cumple la segunda salida del Santo Negro. Van a sonar las requintas y los tambores que acompañan a San Benito en su fiesta, arraigada en diversas poblaciones del eje panamericano. El recorrido es desde el Templo San Juan Bautista, luego de efectuarse la misa a las 10 de la mañana, para dirigirse por la Avenida 4 en Las Trincheras, en su recorrido anual, pasando por la urbanización de Inavi para llegar a la capilla erigida al santo. Las cofradías se preparan para los días centrales 25 y 26 de diciembre, donde devotos acuden masivamente a bailar y dar gracias por los favores recibidos a San Benito de Palermo. Segunda pausa comercial, amigos. Al regreso, elecciones en Chile marcadas por el voto migrante y voto obligatorio. Les contamos los detalles a la vuelta. En South Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado, con una familia grande. South Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que South Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un South Kia cerca de ti. Noticias y actualidad. BPI TV a tu alcance. Una nueva manera de informar y tener al día a nuestros seguidores. Únete a nuestro canal de WhatsApp. Soy José Pernalete y te invito a conocer todos los días las noticias que realmente impactan tu vida. Esto es América. Te mantenemos al tanto de todo, desde las actualizaciones sobre políticas de inmigración hasta el tema económico que influye en tu día a día.
Entérate de los hechos que marcan el rumbo de nuestra comunidad en Estados Unidos. Esto es América, de lunes a viernes, 7 de la noche, hora este, 8 de la noche, hora Venezuela, por BPI TV. Iniciamos el bloque internacional contándoles que el Departamento de Transporte de Estados Unidos y la Administración Federal de Aviación anunciaron este miércoles que el recorte de vuelos nacionales se mantendrá en un 6%, descartando el incremento progresivo que se tenía previsto hasta alcanzar un 10% este viernes 14 de noviembre. La decisión se toma en el contexto de la reapertura del gobierno federal y una mejora en la dotación de controladores aéreos, quienes habían estado trabajando sin remuneración desde el inicio del cierre gubernamental, el 1 de octubre. Según un comunicado conjunto, la Administración Federal de Aviación continuará monitoreando los niveles de personal y las tendencias operativas para garantizar la seguridad del sistema aéreo. Inicialmente, las aerolíneas habían sido instruidas para aplicar una reducción del 4% y el viernes pasado del 8%, este jueves y un 10% el viernes siguiente, en los 40 aeropuertos de mayor tráfico en el país. El jefe de la Administración Federal de Aviación, Brian Bedford, destacó que el personal de control de tráfico aéreo está recuperándose rápidamente, lo que permite estabilizar el sistema con una reducción menor. Seguiremos evaluando el rendimiento hora por hora y haremos ajustes si es necesario, afirmó. Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, aseguró que el mensaje del presidente Donald Trump ha sido claro y que los controladores se reincorporarán con rapidez. Agregó que si las condiciones de seguridad continúan mejorando, se presentará un plan para retomar la operatividad normal del sistema aéreo. Nos vamos a Chile. Las elecciones del próximo 16 de noviembre serán históricas por dos hechos en particulares: el voto migrante y voto obligatorio por primera vez en la historia de ese país. Chile celebra unas elecciones presidenciales y parlamentarias marcadas por una transformación inédita. El voto será obligatorio para los 15,6 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Esta medida, que convierte el sufragio en un deber cívico bajo pena de multa, podría duplicar la participación respecto a los comicios de 2021 e introducir una dosis extra de incertidumbre en el resultado. El cambio busca revertir la baja participación observada desde el estallido social de 2019 en un país que ha vivido 13 procesos electorales en apenas 6 años. El nuevo escenario reconfigura el mapa político y pone el foco en 3 grupos clave: los jóvenes, los migrantes y los votantes apolíticos. Según expertos, quienes no solían participar tienden a preferir opciones de centro, mientras que la juventud podría inclinarse hacia posiciones más radicales, especialmente de derecha. En este sector compiten figuras como José Antonio Kast, del Partido Republicano, y Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, frente a la conservadora Evelyn Matei, representante de la derecha tradicional. En el bloque progresista, la exministra Janet Jara lidera sin competencia significativa en la izquierda. Otro factor determinante será el voto migrante, en un contexto donde la inmigración y la seguridad han dominado la campaña. Con comunidades provenientes principalmente de Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia, el sufragio extranjero podría inclinar la balanza en un escenario de alta volatilidad. Analistas advierten que estos votantes podrían optar por la derecha en busca de estabilidad económica y seguridad, pese a las posturas restrictivas de esos partidos. Así, Chile se adentra en una jornada electoral inédita y de pronóstico incierto, en la que más de la mitad del electorado votará por obligación y muchos por primera vez. En el marco de la COP30, Brasil ha lanzado el primer plan global de adaptación climática enfocado en la salud.
En el marco de la 30ª Cumbre Climática de la ONU, COP30, Brasil presentó el Plan de Acción de Belém para la Salud, la primera iniciativa mundial dedicada exclusivamente a fortalecer los sistemas sanitarios frente a la crisis climática. La propuesta, elaborada con la participación de gobiernos, organismos internacionales, empresas y sociedad civil, busca preparar a los países ante los impactos del calentamiento global, que ya provoca muertes, agrava enfermedades y pone en jaque la capacidad hospitalaria en distintas regiones. Por ello, Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático, advirtió que se necesitan soluciones reales. El plan se organiza en 3 grandes áreas: vigilancia y monitoreo sanitario con enfoque climático, políticas, estrategias y capacitación, e innovación, producción y salud digital. Entre las medidas figuran el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la inclusión de comunidades indígenas en la toma de decisiones y el impulso a la investigación y a la producción de insumos esenciales para la salud, lecciones aprendidas tras la pandemia de COVID-19. Las acciones serán supervisadas por mecanismos de seguimiento global bajo la observación de la Organización Mundial de la Salud. En apoyo a esta agenda, 35 fundaciones internacionales, entre ellas la Fundación Gates, Rockefeller y Wellcome Trust, anunciaron un fondo de $300 millones para los próximos 3 años, destinado a enfrentar los efectos del cambio climático sobre la salud. El lanzamiento del plan y del fondo coincide con una ola de desastres recientes como el huracán Melissa y la histórica sequía amazónica de 2024, que han recordado la urgencia de adaptar los sistemas sanitarios ante una crisis que ya cobra vidas. Ahora les contamos cómo en un pueblo de Japón combaten la presencia de osos. Esto lo hacen con policías, trampas y campanas. En la ciudad japonesa de Akita, los niños caminan a clase agitando campanas y una unidad especial de la policía antidisturbios patrulla los barrios en busca de osos, después de registrar números récord de ataques a humanos en las últimas semanas. Esta región montañosa del norte de Japón se ha convertido en la primera línea de una batalla que trae de cabeza a las autoridades, que han instalado trampas y hasta enviado soldados a ayudar a los cada vez más envejecidos grupos de cazadores locales a combatir contra los osos. Al menos 13 personas han muerto en 220 ataques de estos animales en todo el país desde el pasado abril, cifras récord desde que comenzaron a registrarse este tipo de incidentes. El jefe de la policía de la prefectura de Akita dijo a los medios durante una ceremonia para marcar el inicio de las operaciones de los antidisturbios que la situación es grave porque están aumentando los avistamientos de osos en zonas céntricas y alrededores. Los japoneses llevan tiempo sufriendo ataques de osos, en especial en las zonas más despobladas del norte del país, donde la falta de cazadores y la reducción de sus hábitats empujan a los animales cada vez más cerca de los centros urbanos en busca de comida. Con todo, la situación se ha vuelto tan dramática en los últimos meses que el gobierno japonés ha tomado medidas sin precedentes, como permitir el uso de rifles a la policía o enviar a las fuerzas de autodefensa a algunas de las zonas más afectadas para ayudar a los cazadores a poner trampas y trasladar a los animales. Concluimos así nuestro segundo recorrido informativo del día. Nos reencontramos mañana al mediodía.